retinosis pigmentaria y sus variantes México. Repirama. C. Tampoco. Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Retinosis pigmentaria y sus variantes México, AC. Tiene el honor de presentar al doctor Agustín Rodas Serrano nuevamente y es un orgullo para todos nosotros que esté aquí. Él es médico genetista y oftalmogenetista. Él es investigador y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, que es distrofias de retina hereditarias sindrómicas. Doctor, muy buenas tardes, buenas noches. Es usted bienvenido a este espacio. Todos los que estamos aquí lo escuchamos con el corazón. Muchísimas Adelante. gracias, muy amable por la introducción, muchísimo gusto de nuevamente estar con ustedes, de acompañarles unos minutos dentro de, de las gestiones que ustedes muy bien vienen haciendo. Les agradezco un montón. Como siempre les digo, gracias por considerarme a mí como su difusor de alguna manera de un poco de información que sería importante, que consideramos importante siempre que los pacientes lo tengan presente y a su vez pues aplaudir sobre todo el tema porque es un tema muy apasionante en realidad. Ya saben que a Gerardo y a Repibam, RP y sus variantes en México, les tengo un gran cariño y un gran aprecio y les agradezco mucho la invitación. Para mí siempre será un gusto estar con todos ustedes. Sé que además no es solamente México mi segunda casa que me recibió durante algunos años, sino es Latinoamérica la que siempre está aquí presente. Entonces, vamos a empezar hablando, si a ustedes les parece. Yo estoy acá, como ustedes conocen, en Cuenca, Ecuador, y mi escuela, mi cuna de toda esta ciencia que la pudimos percibir fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el México lindo y querido. Como decía, la idea es compartir con ustedes un poco de lo que nosotros siempre vemos en el día a día, de nuestra consulta, tanto cuando nos formábamos allá en México, cuanto estamos acá ya en el Ecuador, y tengo el gusto de haber recibido muchos pacientes provenientes tanto de Repibam como de otros lugares. Las noticias buenas viajan rápido, al igual que las malas, pero el tema es que finalmente, a mí me da mucho gusto siempre poder contar con ustedes. He tenido el gusto de conocer a Rosario Escafo, a Frank Silla, que finalmente hay varios pacientes de Bolivia en los que he podido evaluar y usualmente están muy perdidos en este área, y esto de lo que vamos a hablar es mucho más difícil todavía porque las veces que les he acompañado previamente hemos hablado de las distrofias hereditarias de retina, como bien hicieron la introducción. Las distrofias hereditarias de retina es un mundo. Sin embargo, enfocarnos ya en las distrofias que se relacionan eventualmente con síndromes y las distrofias que no se relacionan con síndromes es algo ya un poco más profundo que me habla en realidad del conocimiento que tienen ustedes al respecto y por qué quieren saber tanto y más allá. Y está muy bien. Entonces, en este caso... Recuerden que nosotros a las distrofias hereditarias de retina hablamos de todas, ¿no? Incluso el propio Repivam viene del nombre retinosis pigmentaria y sus variantes, porque en realidad la retinosis pigmentaria es de lo que más vemos, pero no es la única. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de fenotipos en nuestros ojos, que finalmente puede ser acompañado de
una retinosis pigmentaria, pero creo que sí es importante en el momento de hablar de síndromes o no síndromes que nos centremos en la retinosis pigmentaria, ¿sí? Porque muchos de estas características clínicas no siempre serán temas con retinosis pigmentaria, pero sí cuando hablemos de síndrome o no síndrome, sí estará muy ligado al tema de la retinosis pigmentaria. Entonces, por eso es que más que distrofia hereditaria de retina, por supuesto, solamente estamos hablando de un sinónimo, que son las retinosis pigmentarias, pero ustedes van a ver que en esta presentación que la hice bueno, la hice yo junto al grupo, no la hicieron conmigo, o sea, yo les presenté a mi grupo del Conde de Valenciana en su momento cuando estuvimos allá en el 2018, 5 años atrás, pero por supuesto hemos hecho una actualización de la plática para que esto sea lo más actual posible. Entonces, retinitis pigmentosa, retinosis pigmentaria, la misma historia, el sinónimo distrofias hereditarias de retina. Cuando hablemos de síndromes o no síndromes, sí hagámosle como un vínculo con la retinosis pigmentaria sobre todo. Entonces, este tema de la retinitis pigmentosa, que de hecho los gringos lo llaman así, yo recuerdo muy bien haberle escuchado al doctor Trabulsi, que es alguien que conoce mucho del área, él habla de la retinitis pigmentosa. Entonces, ya no es tanto es así de esta manera, porque la inflamación, para hablar de una retinitis, la retina ya no está tan inflamada. En realidad hablamos de un sinnúmero de eventos que son los que generan esta dificultad de la agudeza visual, pero no es una inflamación como tal. Por supuesto hay un tema prooxidante, pero no, la inflamación no es el rol principal. Luego, generalmente, ¿qué tenemos en nuestros pacientes? Pérdidas graduales de la visión. Entonces, en común vamos a encontrar en los diversos tipos de estudios, encontraremos anomalías de los fotorreceptores, hablando de conos y bastones. Hemos hablado, creo que bastante y profundamente sobre las distrofias de conos, distrofias de bastones, que en conjunto son las distrofias hereditarias de retina. Alteraciones del epitelio pigmentario de la retina, que es una de las capas más importantes de todas las capas, ahora vamos a ver más adelante. Y como consecuencia, por supuesto, tenemos una degeneración de la retina, por eso se llaman distrofias de retina de manera general. Y pues estas distrofias generan a su vez una atrofia. Eso quiere decir que la zona importante visual de la retina pierde la estructura, pierde su arquitectura de tal manera que pueden haber distrofias que esté un poco mal formado, por decirlo de alguna manera, o que en realidad disminuya su volumen, disminuya las células en general que nos permiten ver. Entonces, eh, solamente mencionar el dato muy puntual. Es una de las causas más importantes de ceguera en los adultos, también por supuesto en los niños, pero se conoce que por lo menos estamos hablando de que la retinosis pigmentaria, distrofias hereditarias de retina, hay de una persona de cada 3.500 personas a 5.000 personas tendrán esta alteración. Es una enfermedad, como ustedes ya conocen, de lo más frecuente. Yo soy genetista, entonces sabemos del tema que es muy hereditario y, por supuesto, usualmente, lo más frecuente, no siempre, pero lo más frecuente es que sea de ambos ojos, ¿no? Hay, por supuesto, casos que son unilaterales, en donde, a pesar que uno dice, cuando yo tengo un caso unilateral, de hecho, en nuestra experiencia, tanto cuando trabajaba ya con nuestros antiguos jefes, que les guardo un cariño muy enorme al doctor Juan Carlos Centeno y al doctor Oscar Chacón, eh, y a la doctora Miren Astiazarán, por supuesto, a mis compañeros, a los demás. Siempre nos poníamos en tela de juicio, de duda, si es que en realidad los casos unilaterales pudieran ser genéticos. Y tuvimos algunos casos que sí y algunos casos que no. La literatura en realidad menciona que muchas de las veces este tema de que sea bilateral la afección es que me está enfocando a que sí sea algo más genético
y que cuando es unilateral la afección, sea solo ojo derecho, solo ojo izquierdo, en la mayoría de los casos el estudio genético puede ser más negativo incluso, o a veces muy probablemente no sea genético. Entonces, todo dependerá del abordaje que nosotros hagamos, pero ustedes ya saben, generalmente los signos y los síntomas más importantes, la nictalopia, es decir, ver peor durante la noche, en situaciones de mayor oscuridad, una persona sin alteraciones visuales no ve bien, y la persona con alteraciones visuales tipo distrofias hereditarias de retina no verá más aún, ¿no es cierto? Entonces, además, pérdida de la agudeza visual, que ese es un denominador, suelen ser los primeros síntomas. El estrechamiento del campo visual, dependiendo si es la periferia lo que se afecta, o a veces en los casos maculares, como hemos hablado ya previamente con ustedes, en los casos maculares eventualmente el principal problema lo tenemos en la visión central, y lo que siempre yo digo con ese adagio popular que lo tenemos, primero el huevo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En los casos avanzados de todos los pacientes, sean sindrómicos o no sindrómicos, siempre dependerá mucho qué fue lo que se afectó primero, qué célula se afectó primero, el cono, el bastón, primero fue el centro o primero fue la periferia. Lamentablemente es esto de los primeros signos y síntomas no siempre son cachados, dirían en México, ¿no? No son cachados en su momento inicial, sino más bien cuando ya todo es un revuelto allá dentro del ojo y de la retina, de tal manera que ahí vemos ya una afectación general y no sabemos qué se afectó primero. Progresivamente también encontraremos casos de discromatopsia. Es lo más común. Si empiezo yo a perder alteraciones o tengo alteraciones funcionales de mis células, eventualmente voy a tener temas relacionados con la visualización y diferenciación de colores. Mantienen percepción de la luz, eso generalmente sí, pero se va perdiendo la agudeza visual. Y en etapas un poco más avanzadas, nosotros tenemos las famosas miodesopsias, las fotopsias, en donde cerramos los ojos y vemos esos fuegos artificiales, las moscas centellantes que las llamamos, y por supuesto la fotofobia, que es ver la luz artificial o ver la luz natural y que eso me encandile, ¿no? Esos son los datos principales para pensar en todas estas. Ahora, fíjense, y ahora sí ya entrando esto fue solamente una pequeña introducción. Ahora, recuerden, por fortuna vamos a hablar hoy de las sindrómicas, porque si nos ponemos a hablar de las no sindrómicas, ese es un mundo un poquito más extenso. Hoy vamos a hablar de las sindrómicas y de hecho nos vamos a enfocar siempre en las más llamativas, porque existen un sinnúmero. Ahorita van a ver cuadros realmente grandes de retinosis pigmentarias sindrómicas, pero recuerden, la no sindrómica tiene lo que decíamos hace ratito, la prevalencia de uno en cada 5.000 individuos, de 3.500 a 5.000. Los portadores de alteraciones no sindrómicas somos uno de cada 1.000 personas portadores. Es por eso que ustedes en ocasiones me dicen, ¿cómo es posible, mis pacientes en general, cómo es posible que ni yo ni mi esposa tengamos una alteración visual y nuestros hijos sí tienen alteraciones visuales? Es por este motivo, porque yo puedo ser portador, se dice de manera general que yo soy portador de por lo menos 100 enfermedades genéticas, pero con la retinosis no sindrómica, la que no afecta algún otro órgano, algún otro tejido, generalmente se dice que somos portadores uno de cada 1.000, pero nosotros somos portadores de por lo menos 100 enfermedades genéticas. Entonces, sumando riesgos y que por ahí sumamos el riesgo de que me case con mi esposa que vive en el lugar junto a donde yo vivo, en la provincia, en el barrio, en la parroquia, en la región, en el municipio, en el departamento, sea como cual sea que se llame, o a veces no hay esos factores de riesgo y es un simple hecho del azar que también puede pasar.
¿no es cierto? Entonces, generalmente en las formas ligadas al cromosoma X, como en algún momento hemos hablado, como por ejemplo RPGR es nuestro gen siempre el que llama mucho la atención con las formas ligadas del X, los hombres serán más afectados. ¿Y por qué dice ahora los hombres son más afectados? Antes solíamos decir los hombres son los únicos afectados. Ahora sabemos muy bien que muchas familias, si es que Frank por ahí me está escuchando, y esto con él yo he hablado hasta el cansancio. Frank es un buen amigo mío que vino acá a Cuenca, vino desde Perú y lo vimos acá y en efecto, después de todo el estudio genético, encontramos una variante en un gen ligado al cromosoma X, RPGR. Y yo le decía a Frank, no nos dejemos de engañar por lo que pensamos todo mundo, que solamente los hombres somos los afectados. Recuerde que si sus hijas, porque Frank tiene hijas, o las hermanas, o familiares en general de primer grado eventualmente, o a veces un poco más lejanos, puedan tener alguna alteración visual, las mujeres también, pero son afectaciones mínimas. Recuerden que las mujeres tienen dos cromosomas X. Si se afecta uno, pues el otro ahí estará funcionando, pero tiene uno afectado. En cambio, los hombres tenemos un solo cromosoma X. Si se nos afecta ese, pues ya valimos, decían en México, ¿verdad? Entonces, retinosis pigmentaria sindrómica, de lo que vamos a hablar el día de hoy, generalmente el síndrome de Usher, y por mucho la retinosis pigmentaria o distrofia hereditaria de retina más frecuente, fíjense la diferencia, 1,8 a 6,2 individuos por cada 100.000 personas. Por eso les decía, hablar de lo sindrómico siempre va a ser lo menor, o sea, lo menos frecuente, porque lo no sindrómico, mm, de alguna manera, por fortuna, siempre será lo más frecuente. Entonces, cuando yo tengo cualquiera de las dos, sindrómica o no sindrómica, tendré que ver si es que hay alteración genética y si es que hay formas autosómicas recesivas, formas dominantes. Eventualmente, las formas recesivas son las más frecuentes, ¿sí? Eh, y las dominantes son las segundas más frecuentes. Y al último pensamos en las formas ligadas al X, ¿sí? Esto por frecuencia. Si es que hablamos de Usher, vamos a hablar muy a detalle de todo esto. El 75% de los pacientes con Usher serán absolutamente sintomáticos. Y ahí, aquí vale la pena, yo creo que como esta plática fue hecho para personas entendidas en el área, pero siempre uno piensa en un síndrome. Y es una palabra que a veces genera mucha susceptibilidad en las personas. Porque ustedes pueden ver, o sea, la palabra sindrómica, yo les pongo un ejemplo, en genética nosotros vemos mucho síndrome, porque el síndrome es el conjunto de signos y síntomas, es decir, cosas que yo puedo ver en mi paciente y cosas que a lo mejor yo no puedo ver en mi paciente, pero mi paciente me cuenta. Sí, esos son los síntomas y los signos. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de estas situaciones, eso se llama síndrome, pero hay veces que uno tiene que hablar con mucha prudencia y con mucha cautela, porque al decirle a un paciente, sabe que usted tiene síndrome, sabe que usted o su hijo, su hija tiene un síndrome, el paciente salta porque parece, y es como hasta normal. Siento que cuando se dice este tipo de cosas hay que explicarle al paciente qué significa un síndrome. Y luego empezamos con el síndrome, ejemplos, ¿no? Síndrome de Usher, síndrome de Bardet-Biedl, síndrome de Alström, son todos estos síndromes que vamos a ver hoy. Y entonces el paciente se asusta más, Dios mío, ¿qué es eso de lo que me está hablando mi médico? Y en realidad sí hay que tenerlo en cuenta porque pues eventualmente solamente escuchar la palabra síndrome y al escuchar que es un síndrome de tanto, es decir, como que me están encasillando en algún diagnóstico, eso hay que hacerlo con mucho cuidado y eso es una parte del asesoramiento genético que nos han enseñado tan bien a los genetistas a hacer un poco hasta de psicología. Por eso a mí me da chiste cuando algunos doctores, por ejemplo, los oncólogos, por ahí ellos son oncólogos y dar noticias de cáncer dicen que saben. Luego viene alguien que estudió oncogenética y
dice que sabe asesorar el tema del cáncer. Y a mí me da mucha risa, digo, en el buen sentido, porque para ellos pueden asesorar y solamente decir los patrones de herencia, que los hijos van a tener la enfermedad, que hay un riesgo en la familia, es decir, el pronóstico de una enfermedad. Eso no es asesorar. En realidad es saber, el asesoramiento genético requiere por lo menos de una formación de 3 años, viendo todo esto junto con nuestros pacientes. Entonces, hay mucho en el medio que hay mucha gente que dice que son genetistas por haber hecho un cursillo por ahí. Es lo mismo que yo diga, yo soy oftalmólogo por haber hecho mi fellowship en oftalmogenética. No, yo soy genetista, pero sé un poco más de padecimientos oftalmológicos. Sí, yo no soy oftalmólogo. Entonces, al final del día, la edad media del diagnóstico de todas estas es un poco tardía, por eso les digo que es primero el huevo o la gallina, a veces no se sabe cuando ya estamos viendo sus imágenes de fondo de ojo, no lo sabemos porque a los 30 años ustedes van a ver cómo hay síndromes y no síndromes que aparecen muy tempranamente en la vida y a los 30 años que a mí me hagan una edad media que me hicieron el fondo de ojo, la campimetría, el OCT, todo esto, el estudio genético, todo dependerá mucho de eventualmente lo que está, eh, de cómo se encuentra el estado de la enfermedad. Y fíjense, esta es la historia natural de la enfermedad. La nictalopia, que ya la mencionábamos, dificultad para conducir en la noche, sobre todo a las personas que hicieron una vida normal y que empiezan a ver todos estos problemas y que manejaban, además pueden manejar y conducir una bicicleta, una motocicleta, un coche, lo que fuere, incluso el tranvía, el metro, igual, ¿no? Pero siempre van a haber un problema más, un problema mayor cuando haya menos luz. Entonces, generalmente es difícil reajustar la situación de la oscuridad posterior, por eso siempre nosotros y ustedes los que hayan tenido consulta conmigo alguna vez, no me van a dejar mentir que yo les hago la pregunta. ¿Ha habido algún problema que si yo estoy en un entorno oscuro, salgo al entorno claro o viceversa, estoy en un entorno muy claro y voy al entorno oscuro y que me quedo como, no veo nada, me tardo unos segundos, unos minutos en ajustar esto, esto suele demorar mucho más. Lo del campo periférico progresivo, que ya lo decíamos, y todo va a depender de la historia clínica, por eso siempre necesitamos la evaluación. Y me da a mí a veces un poco de temor, diría yo, porque hay algunos oftalmólogos que no los critico, sino más bien es un tema constructivo, que nos dicen, ya está, el paciente tiene retinosis pigmentaria, yo vi las espículas óseas en ese fondo de ojo, ya está, hazme el estudio genético y nada más. Y entonces yo digo, wow. Entonces, y todo el tema de que yo necesito saber de los conos, de los bastones, de la función, del tema de que si hay antecedentes familiares, vamos a enfocarnos en un no sindrómico, en un sindrómico. O sea, nosotros no somos personal, bueno, sí somos también, porque la genética médica justamente lo que permite, que es una diferencia radical con la genética clínica, es que la genética médica me permite a mí dar consulta genética clínica y también genética molecular, es decir, que yo sepa interpretar y hacer estudios genéticos. Entonces, esa es una gran ventaja de cuando una especialidad es médica y no solamente es clínica. Le pasa lo mismo al oncólogo médico que se forma en México también. En México sobre todo se ve esa forma de, esa formación más bien. Entonces hay que saber muchos diagnósticos diferenciales en los cuales eventualmente nosotros tenemos muchos casos en los que las enfermedades infecciosas y tóxicas pueden ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces se tiene que preguntar dirigidamente. Fíjense que puede iniciar en la adolescencia temprana. La deficiencia visual la vemos entre los 40 y 50 años. Ya hablábamos de la nictalopia. La agudeza visual se pierde ya en estadios avanzados y que el fondo de ojo será anormal. Pero tenemos tres cosas que hay que ver en el fondo de ojo. Y esto nosotros, ojo, volvemos a decir, nosotros no somos oftalmólogos, nos guiamos por la parte oftalmológica y el oftalmólogo nos tiene que decir,
Hay alteraciones del pigmento, ¿se acuerdan de las espículas óseas que decíamos que son las relacionadas con las retinosis pigmentarias? Los vasos sanguíneos están atenuados, es decir, los vasos sanguíneos generalmente están de menor volumen y el nervio óptico se encuentra pálido. Sí, esas son como la tríada de situaciones que me tienen que hacer sospechar una distrofia hereditaria de retina. El electroretinograma con alteraciones, la campimetría reducida, por supuesto, y fíjense que ahora tenemos nosotros datos y solamente en retinosis pigmentaria tenemos más de 250 genes. Sí, retinosis pigmentaria, tanto en la sindrómica como en la no sindrómica. Tenemos información ya en Internet, por ejemplo, RedNet cada vez se va actualizando más y cada vez que ha salido un gen nuevo, ahorita de hecho ya no son 250, estamos hablando, este es un artículo ya viejito del 2014, hoy por hoy estamos hablando de más de 340 genes, entonces esto sigue creciendo y seguirá creciendo. En este caso, muy puntualmente, lo que nosotros vemos son alteraciones muy claras genéticas que a la vez me altera el metabolismo de la retina. De esto ya hemos hablado, creo que varias veces en las anteriores presentaciones. Y lo que yo quisiera evitar a toda costa justamente es este tema de la muerte celular, porque mi célula, mis conos, mis bastones y otras células también que son importantes a nivel de la retina, no son las únicas, los fotorreceptores, se mueren. Y al tener yo una alteración importante de una apoptosis avanzada, es decir, que se mueran las células aceleradamente, eso es lo que genera todo lo que hemos visto en cuanto a signos y síntomas, ¿no? Se mueren esas células, se altera el metabolismo del retinol, que es el tema de la luz. Yo hago una situación metabólica en mi ojo para generar la respuesta. El estrés oxidativo, por supuesto, es muy importante. Por eso, cuando ustedes nos dicen, doctor, tomo o no tomo el omega 3, el omega 6, el 12, todo lo que sea antioxidante, me puede ayudar. No me va a curar, me va incluso en muchos casos a ralentizar todo el proceso de la enfermedad. Y en algunos casos, pues, bueno, veremos más adelante que hay tratamientos más puntuales para el estrés oxidativo. Y aquí me voy a detener un poquito más. La función ciliar. Esto es importante porque hoy vamos a hablar de las retinosis pigmentarias o distrofias hereditarias de retina sindrómicas. ¿Y por qué yo les menciono a los cilios? Les voy a hacer aquí en la imagen, perdón que sea un poco grosero incluso. El cilio es esa célula que tiene una manera de moverse, ¿sí? Y no sé si ustedes se acuerdan, esto lo hablábamos en la escuela, en el colegio, en cualquier lugar donde lo hayamos aprendido. Hay células que tienen cilios, pero la mayoría de veces, o más bien la mayoría de veces, ese cilio les sirve para moverse. La célula utiliza los cilios, que son una especie de pelitos en toda la célula que le ayudan a moverse, pero no siempre sirven para moverse, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de la función ciliar en este momento? Porque fíjense, los cilios y algunas células, los fotorreceptores que ya los vamos a ver, ellas tienen algunos cilios. ¿Y para qué sirven? Para transportar nutrientes a la retina. Ni siquiera es para que se mueva la propia célula, sino entre cilios se comunican y permiten que los nutrientes en la retina produzcan un buen metabolismo. El ejemplo clásico es el síndrome de Usher, en donde hay una alteración de los fotorreceptores porque los cilios, en efecto, se encuentran afectados, ¿sí? Entonces, se ve alterado todos los procesos, ya no hay una luz, que hayan señales eléctricas y empiezan a alterarse todos los temas. Acuérdense de RPE65, el causante de amaurosis congénita de Leber, que también son temas muy importantes cada uno de ellos. Cada gen tiene una función muy importante, cada gen produce una proteína importante y si es que lo tenemos es porque son importantes para nuestro metabolismo y si no está, ahí empiezan los problemas. Les presento a las células fotorreceptoras. Aquí están, el cono y el bastón, ¿no es cierto? Y fíjense por qué son tan importantes los cilios, porque los cilios están formando parte de esta situación. Si yo tengo alteración
en los cilios o en la función ciliar de mis células fotorreceptoras, voy a tener una distrofia hereditaria de retina. Y cuando yo hablo de temas ciliares, ¿por qué creen ustedes que se vuelve una retinosis pigmentaria sindrómica? Porque los cilios no solamente están en las células de la retina, sino se encuentran en otros lugares que ya los vamos a ver. Por ejemplo, de manera general les digo, los cilios se encuentran, son importantes para el tema de la función cardíaca, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuando los cilios no funcionan adecuadamente, yo puedo tener cambios en el que el corazón le tengo del lado derecho, por ejemplo, que se llaman, estas situaciones se llaman isomerismos o heterotaxias en general. Tengo alteraciones sobre todo de la función renal. Son pacientes que terminan haciendo insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque los riñones funcionan con cilios. Entonces, eventualmente como les decía, si es una suma de signos y síntomas, por supuesto, si yo tengo una alteración de los cilios, en algunas enfermedades me encuentro la alteración oftalmológica y por supuesto también la alteración en el riñón, la alteración en la función cardíaca y varias cosas que vamos a ver más adelante. Hay varias clasificaciones en realidad de todo esto. Centremos en la sindrómica y no sindrómica. Y fíjense lo que les decía, siempre son las menos frecuentes. Las sindrómicas generalmente asocian temas visuales, por supuesto, y son sindrómicas porque forman parte de algo más grande. Entonces, el paciente tiene alteraciones visuales, pero también tienen alteraciones auditivas. Tiene temas visuales y también tiene problemas renales. Entonces, cualquier cosa que vaya sumando me hace parte de un síndrome. Mientras que las no sindrómicas, fíjense, no tienen otras manifestaciones. Es un problema puramente visual. Esas son las alteraciones no sindrómicas y son del 70 al 80% de las veces, mientras que las sindrómicas son del 20 al 30% de todas las distrofias hereditarias de retina. De las sindrómicas, el más frecuente siempre será el síndrome de Usher, sin duda, en donde yo pueda ubicar al, al, al paciente con alteraciones visuales y probablemente el síntoma o el signo que más acompaña es la alteración auditiva también. Entonces, generalmente, el segundo más frecuente después de Usher es el síndrome de Bardet-Biedl, que asocia también temas de obesidad, hipogonadismo y polidactilia. Ya vamos a ver fotos y vamos a ser muy puntuales, pero algo que me olvidé de mencionarles es que si yo tengo una alteración de los cilios, muy probablemente también tenga alteraciones de la fertilidad. Eso es lo que me habla de un hipogonadismo. Si tengo alteraciones de la fertilidad, ¿se acuerdan cómo a nosotros nos enseñaban cómo está un óvulo? El óvulo para llegar a su lugar tiene cilios. Acuérdense que el óvulo cada mes sale a esperarle al espermatozoide en el balcón de su útero para esperar que llegue a ser fecundado. Sin embargo, el espermatozoide también tiene un tipo de cilio, que es un cilio más largo llamado flagelo. Pero así funciona la vida. Entonces las células funcionan de esa manera. Si yo tengo alteración de los cilios, voy a encontrarme estas situaciones. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en las sindrómicas propiamente. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque sé que también el tiempo es importante. Miren, tenemos las famosas retinosis pigmentarias asociadas a síndromes o que también se llaman las sistemáticas o sistémicas y tenemos las retinosis pigmentarias no sindrómicas. Las más frecuentes por mucho, Usher y Bardet-Biedl, que las que nos vamos a mencionar ahora. Las manifestaciones clínicas dependerán, como en todas, si son de estadios tempranos, intermedios o tardíos. Lo temprano siempre es la nictalopia, problemas a ver en la noche, el fondo de ojo incluso en etapas tempranas es normal, fíjense. El disco óptico también será normal, no está pálido, como lo podemos ver. Permítanme si es que a veces no se ve mucho. Este es el disco óptico, el que estamos viendo acá. Se ve un fondo de ojo normal y la visión a color todavía no se ve afectada. Fíjense, es un electro, más bien no hay discromatopsia. Entonces, más adelante, en estadios intermedios, yo ya me puedo encontrar pérdida de visión periférica,
Es muy típico el paciente que yo siempre le pregunte, ¿alguna vez ha pasado por grosero, le han extendido la mano y usted no ha podido ver esa mano que viene? Es por el tema periférico, ¿no? Problemas al conducir, discromatopsia, el tema de los colores, la fotofobia. Y el electroretinograma empieza a darnos ya problemas con los neurooftalmólogos que nos apoyamos para que les hagan estos estudios. En el estadio tardío, ya las personas ya no tienen su independencia, empiezan a pensar incluso ya en lupas porque el proceso ha sido ya bastante crónico. La fotofobia es intensa, me encandilo con incluso pocas intensidades de luz y el electroretinograma, la misma historia, no registrable. Es importante aquí hablar de la heterogeneidad genética y ustedes me van a escuchar siempre hablando de las bondades del estudio genético, porque el estudio genético me puede decir fácilmente si es que yo estoy frente a una retinosis pigmentaria o frente a una distrofia hereditaria de retina sindrómica o no sindrómica, dependiendo del gen el que me encontré. Ahora, la cosa no es tan fácil porque hay veces que me encuentro un gen y ese gen está reportado en la no sindrómica y también está reportado en la sindrómica. Entonces, no es tan sencillo como parece, pero aquí está la pequeña lista que yo les decía de los síndromes que asocian distrofias de retina. Fíjense, síndrome de Alagil, que este es un síndrome que se puede ver muy tempranamente. De hecho, los niños tienen problemas hepáticos, se vuelven muy amarillos y es porque tienen algunos problemas con los conductos biliares intrahepáticos y a su vez asocian distrofia de retina. ¿Sí? ¿Qué más? El síndrome de Alport, cosas que hemos encontrado aquí en nuestros pacientes que les han visto toda una vida por la insuficiencia renal, pacientes que se están dializando y que también son pacientes que pueden llegar a tener lenticono, es decir, la córnea se encuentra ya bastante afectada y también este paciente tiene una distrofia de retina. El síndrome de Alström, de este vamos a hablar. Bardet-Biedl vamos a hablar. El síndrome de Cockayne, que son algunas genodermatosis, son algunos pacientes que tienen problemas de la piel. Acuérdense que la piel también muda. Nosotros decimos que los seres humanos somos como hasta como los reptiles. Cada 28 días mudamos nuestra piel. Entonces aquí hay problemas muy relacionados con piel y que también puede afectar a la retina. Síndrome de Cohen, que lo vamos a hablar más adelante. Algunas alteraciones del metabolismo, por ejemplo, de la cistinosis, de la beta-lipoproteinemia, que son problemas metabólicos. A su vez, por ejemplo, la atrofia girata. La atrofia girata, de hecho, no sé si Gerardo tenga el gusto de conocer por ahí, nosotros en el Conde de Valenciana conocimos, se me va el nombre, de esta chica, pero ella era estudiante de medicina, ahorita ya entiendo que es médica. Ella, si no estoy mal, era de algún lugar del norte de México. Ella era norteña, pero tenía atrofia girata. La atrofia girata es una manifestación, solo una manifestación que se puede ver sobre todo en alteraciones hepáticas en algo que se llama enfermedades del ciclo de la urea. Entonces, o el ciclo de la urea, dicen en algunos otros lugares. Es decir, un problema del metabolismo hepático que me termina dando una distrofia en el ojo, pero que no tiene nada que ver el ojo. Si ustedes se fijan, el problema está en el hígado y de esta manera me puedo encontrar una atrofia girata. Estos síndromes que los vamos a ver más adelante, Joubert, Kearns-Sayre, por supuesto, alteraciones mitocondriales, es decir, del trabajo energético de la célula, también tienen que ver. La lista continúa. De esto, aquí vemos muchas alteraciones también metabólicas, la aciduria metilmalónica, las mucopolisacaridosis, temas mitocondriales, la lipofuscinosis que hablaremos más adelante, síndromes relacionados con alteraciones peroxisomales. Ustedes van a decir, Dios mío, ¿y eso qué es? Son problemas adentro de la propia célula que están siendo causados por problemas de los peroxisomas, que son un tipo de organela intracitoplasmática, se llaman así, y que por problemas en ese peroxisoma yo puedo tener enfermedades de Zellweger, enfermedad de Repsum en general, y algunas de ellas se relacionan también con distrofias de retina. Entonces, yo les decía, me alegra un poquito hablar de las sindrómicas, pero de una manera muy general, porque imagínense todo.
tenemos que hablar de todos y cada uno de estos síndromes. A veces el tiempo es imposible. La etiología de las enfermedades de retina o de las distrofias hereditarias que son sindrómicas, como ya decíamos, ¿no? Una distrofia de retina puede estar causada por claramente lo que ustedes ven aquí en dice PC, dice ciliopatías primarias, se llaman las discinesias ciliares primarias, pueden causarme problemas a todo nivel. Fíjense, los cilios andan en todo lado, distrofia de retina, enfermedad renal, alteraciones neurológicas, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepatobiliar, enfermedad pulmonar, enfermedad endocrina, enfermedad musculoesquelética, la obesidad, el hipogonadismo, decíamos, problemas incluso de fertilidad, anosmia, que los pacientes no puedan percibir los olores así tal cual cuando nos dio COVID, alteraciones auditivas. Esas son, fíjense, en las enfermedades ciliares, que es la primer columna que tengo ahí, todo esto es positivo. En cuanto a otras causas o otras etiologías del tema sindrómico, tenemos enfermedades que se llaman lisosomales. De estas ya hablamos un poquito, son temas metabólicos y justamente es por otra alteración de un tema adentro de la célula que se llama lisosoma. El lisosoma se dice que cumple una función muy particular en la célula, es de desechar todo lo que a mí no me sirve, ¿sí? Es nuestro recolector de basura de todas nuestras células. Entonces, cuando hay alteraciones a ese nivel, puedo tener distrofias de retina, alteraciones neurológicas, cardiovasculares, hepatobiliares, pulmonares, esqueléticas y también alteraciones auditivas. Otra etiología, ¿se acuerdan que hablábamos de los peroxisomas? Estas son algunas enfermedades no tan frecuentes por fortuna, pero también son una de las etiologías y alteraciones también mitocondriales, que también hablamos de la energía en cada una de nuestras células. Y si es que vemos alteraciones a todo este nivel, los primeros y son más fáciles de identificar en algunas veces son los temas ciliares, por eso los mencionamos tan rápido. Son muy variables las asociaciones sindrómicas. Siempre cuando hablemos de distrofia hereditaria de retina sindrómica, estaremos hablando de un tema de los ojos, visual, y también con problemas, por ejemplo, fíjense que uno puede pensar con la vida que puedo yo tener algo no sindrómico. Y eso yo lo puedo pensar sin estudio genético. Les pongo el caso y el ejemplo más típico que tenemos es que generalmente nosotros vemos el fondo de ojo, el oftalmólogo me dice, ¿sabes qué es una retinosis pigmentaria, una distrofia hereditaria de la retina? No parece nada sindrómico. Le pregunté, le hice la ecografía, le hice estudios adicionales, no le encuentro nada. Resulta que pensábamos que era una retinosis pigmentaria aislada, probablemente una no sindrómica, y resulta que el síndrome de Senior Loken, que es una alteración también de los cilios, fíjense, aparece una falla renal, pero mucho más adelante en la vida. Y si a ese niño, a esa niña la estábamos estudiando por el tema visual, luego, oh sorpresa, empezó a hacer problemas también renales. Pero si yo tuviera un diagnóstico genético temprano, y le identifico que se trate de un síndrome de Senior-Loken, mm, yo creo que cualquier padre, en su juicio, vamos a llevarlo a nuestro hijo con las recomendaciones. Mira, tienes un síndrome de Senior-Loken. El gen que se encuentra afectado es el síndrome para el síndrome de Senior-Loken. Entonces ya sé por qué tienes tu problema visual, pero más adelante puedes hacer un problema renal. Vamos a hacer todo lo posible para que no tenga problemas renales ese niño o esa niña. ¿Sí? Por supuesto, con nefrología pediátrica, probablemente nos vayamos a hacer temas preventivos. Siempre digo, el estudio genético tiene temas diagnósticos y preventivos. Tenemos que descartar todo lo sindrómico. Cuando yo estoy sospechando en algún tema sindrómico, pues tengo que irme a todo lo que ustedes vieron en ese cuadro. Tengo que estudiar los pulmones, los riñones, el corazón, el tema osteomuscular, endocrino. Todo tengo que estudiarle a mi paciente, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que oftalmogenética crezca tanto, que nosotros tengamos, gracias a Dios, los que somos católicos, perdón si infiero en alguno de ustedes que no lo sea, pero tenemos mucho trabajo. Es por eso que
cada vez esta parte de oftalmogenética, el colega ve algo en el paciente, dice, a mí no se me hace que sea solo la retinosis, ayúdame y dame buscando todo lo que sea posible de buscar, ¿no? Por eso los estudios moleculares se vuelven una piedra angular en el diagnóstico y en el tratamiento de las distrofias hereditarias de retina, ¿sí? Entonces, problemas con los cilios, disfunciones ciliares primarias, por supuesto se tiene, alteraciones relacionadas, por ejemplo, con los fotorreceptores, temas, alteraciones en los riñones y en el cerebro, eso tengo que de una vez siempre estudiar, le hago una resonancia a mi paciente, si está muy chiquito y recién nacido y es una amaurosis congénita del Leber, por ejemplo, le vamos a pedir un ultrasonido transfontanelar y por supuesto una eco, por lo menos, renal. Los cilios, aquí está lo que les decía, casi en todas las células de los vertebrados tenemos cilios que son no móviles, es decir, que esos cilios son sumamente importantes para comunicar las células entre sí, pero no son solo para moverse. En cambio, por ejemplo, los móviles estarán en el tema respiratorio, si no, ¿ustedes cómo creen que salimos adelante del COVID? Gracias a que estos cilios se mueven, me permiten toser, me permiten sacar secreciones. ¿Cómo es posible que nosotros podemos tener hijos? Esos cilios, les decía, el óvulo se mueve, le espera en el balcón de Julieta a Romeo, llega, se forma una nueva vida gracias a los cilios. Pero en este caso nos estamos centrando mucho en los no móviles porque esos son los que se afectan en el tema de retinosis pigmentaria. Ellos lo que hacen es formar una función de sensor para esta comunicación entre las células y con células que tengan que ver con la retina y con células que no tengan que ver con la retina. Entonces, esto es lo que permite que se regulen muchos tejidos y se desarrollen los tejidos. Por eso es que si hay alteraciones de los cilios, probablemente yo tenga distrofias, que es que no se formen adecuadamente una retina, o incluso atrofias, que yo pierda mis células en este caso. Eh, Nada más acá, yo creo que con las ciliopatías hemos sido muy profundos. Solamente hay 37 genes relacionados con ciliopatías multisistémicas y que por fortuna vienen en el panel que nosotros siempre decimos. Las distrofias hereditarias de retina se tienen que estudiar de manera global, no sindrómica y sindrómica a la vez. No es posible separar, ¿no? Fíjense la cantidad de síndromes que tenemos aquí. Bardet-Biedl, Almstrom, Senior Loken, Joubert, Meckel-Gruber, todos estos los vamos a ir viendo un poquito más a profundidad. Esto creo que ya lo habíamos comentado. Es muy común encontrar alteraciones cerebrales, es decir, que el paciente pueda asociar algún tema de discapacidad intelectual, a veces temas de lenguaje, porque pues están tan chiquitos que no sabemos si están escuchando o no, pacientes que a veces no se hacen el tamiz auditivo neonatal, alteraciones cardiopulmonares, riñones, hígado, aparato reproductor y huesos, ¿no? Depende de lo que me encuentre mi paciente. Miren estos dos, Bardet-Biedl y Alstrom se parecen mucho, pero se diferencian entre sí porque el síndrome de Bardet-Biedl, el paciente que tiene este síndrome tiene una polidactilia. Ya vamos a ver fotos de esto. Esto no me gusta mostrar tanto, pero tengo que ser a veces muy, muy gráfico porque existen algunos casos en donde nosotros tenemos el diagnóstico de una nefronoptisis como en el caso del senior Loken. ¿Qué es una nefronoptisis? Es una alteración tan grave a nivel renal, el paciente prácticamente tiene un problema de insuficiencia renal ya en el útero de la mamá. Entonces, el senior Loken es un paciente muy complicado que tiene nefronoptosis con distrofia de retina y el paciente Meckel-Gruber es el que ustedes están viendo en la imagen superior. Este paciente es la forma más severa porque tiene una alteración renal, tiene dedos de más y además tiene un encefalocele. El sistema nervioso central no se formó bien y fíjense el saco que tiene acá, ¿no? Un defecto del cierre del tubo neural. Entonces son cosas graves, muchas de las veces. Estas son las cosas que nos llaman la atención y son los pacientes que llegan con muchos abortos previos. Les nació un niño y de repente uno dice, híjole, el niño nació y tiene algún problema relacionado con la vista y tienen muchos antecedentes de abortos. Entonces uno
como que se enfoca mucho en esa área. Y el síndrome de Joubert, por ejemplo, son alteraciones del desarrollo del cerebro y tanto del cerebelo. Fíjense esta imagen, perdón que voy a hacer un poco aquí de garabatos nuevamente. Esto de aquí que está acá es muy típico encontrar en el síndrome de Joubert. Es el signo del molar que se llama, o signo de la muela, le dicen algunos. Sí parece, ¿no? No sé, todos en algún momento nos han sacado una muela y hemos visto esa forma en una radiografía, qué sé yo. Es porque ahí se ve una alteración, propiamente una hipoplasia del vermis y un pedúnculo cerebral superior prominente. Esto es lo que es el signo del molar que se ve. No es patognomónico, pero es muy característico del síndrome de Joubert. En este otro caso, las ciliopatías sistémicas, pues generalmente son con problemas renales y no solamente problemas de la función renal, a veces también son funciones o son alteraciones que se pueden ver en la ecografía. Fíjense lo que se me puede presentar, un riñón poliquístico o multiquístico, por ejemplo, que me habla de problemas ciliares. Siempre que yo tenga un paciente que tiene poliquistes renales, generalmente los del ovario no tanto, porque sé que me van a preguntar en algún momento si alguien está aquí y son mujeres o tienen algún familiar, me van a preguntar, yo tengo quistes del ovario. Los quistes del ovario tienen otra patología, otra fisiopatología, otra manera de explicarlo. En el caso de los riñones poliquísticos, yo tengo que centrarme en un problema de los cilios, ¿sí? Entonces, sistémicamente, también habrán pacientes que tengan, sobre todo, insuficiencias cardíacas congestivas. Fíjense, pacientes que entre las 2 semanas y los 7 meses de vida lleguen a morir. Muy mal, ¿no? Por la ciliopatía que ellos pueden tener. Esto es una característica muy característica del síndrome de Alström, que es una de las ciliopatías de las que estamos hablando. Problemas hepáticos, ¿se acuerdan que vimos de los casos más leves a los casos más graves? Hay casos leves que, por ejemplo, el síndrome de Alagille, el pacientito solo está amarillito, pero porque tiene algún problema con los conductos biliares y los cilios a ese nivel. Pero hay casos en los que los niños nacen con fibrosis hepática, como si hubieran tenido una cirrosis de toda una vida, como si les hubiera dado hepatitis B o hepatitis C o hepatitis D, totalmente fibrosado el hígado, y esos son los casos que requieren muchas veces trasplante si es que estamos a tiempo. Con la retina, pues lo que ya les decíamos, lo más frecuente es encontrar el tema de el síndrome de Usher y luego el síndrome de Bardet-Biedl, que se caracterizan en realidad por todos estos temas ciliares que hemos comentado. En las ciliopatías que son sindrómicas, ahorita hablamos de todas esas ciliopatías sistémicas, pero en las que son sindrómicas y que asocian problemas visuales, tenemos 28 genes que se relacionan con la nefronoptosis. ¿Se acuerdan de ese niño que nace con insuficiencia renal? Y hay muchos genes relacionados. 18 genes en el síndrome de Bardet-Biedl que asocian también problemas de retina. Un gen, el gen de Almström, que también es otro síndrome. Y aquí nos vamos a enfocar ya en los detalles del síndrome de Usher. No es tan frecuente. ¿Se acuerdan que de las no sindrómicas nosotros teníamos de 1 en 3.500 a 5.000? El síndrome de Usher o de Usher, que dicen los entendidos en inglés, dicen 1 en cada 12.000 a 13.000 individuos. No es para nada frecuente. Es autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir? Que de las dos copias del gen que yo tenga, tengo que tener afectadas las dos copias. Eso es autosómico recesivo. Generalmente es la retinosis pigmentaria que acompaña esto junto a una hipoacusia neurosensorial. El paciente no ve por la retinosis y no escucha por la hipoacusia neurosensorial. Y además pueden tener alteraciones vestibulares, es decir, que tengan mareo relacionados con el propio tema del oído. En algunos casos, más bien son del 10 al 30% de los casos de todas las retinosis pigmentarias autosómicas recesivas que yo les decía que son las más frecuentes, de acuerdo al modo de herencia, las más frecuentes son las recesivas y son del 10 al 30% de esas serán síndrome de Usher. Hay 12 genes nada más reportados con síndrome de Usher. ¿Se acuerdan que les decía? Un gen que puede causar varias enfermedades, eso se llama heterogeneidad alélica, o una enfermedad y varios genes,
Eso se llama heterogeneidad genética. Entonces, Usher tiene heterogeneidad genética. 12 genes causan la misma enfermedad en diferentes formas, por supuesto. Hay tres tipos de síndrome de Usher, el tipo 1, que es la forma más severa, el tipo 2, la forma moderada, y el tipo 3, que es una forma pues relativamente más moderada que severa. Aquí está la persona que describió, que en realidad fue hecho por otro oftalmólogo, pero luego fue Charles Usher, quien lo describió. Pero es una ciliopatía al final del día, compleja, clínica y genéticamente heterogénea, lo que ya hemos dicho. Más de la mitad de los casos asocian la hipoacusia. Se divide en la 1, 2 y 3 y la prevalencia dependerá mucho. Ya les hablaba yo de 1 en 12.000 a 13.000, pero depende si estoy hablando del tipo 1, 2 o 3. Es un poco diferente, pero sumando todas es de 1 en 12.000. Aquí están lo que ya veíamos previamente, el tema de los cilios. ¿Por qué son tan importantes los cilios? Por esa comunicación que me permite tener entre las células y adentro de mis propias células. Aquí están las proteínas, las que ustedes ven marcadas ahí son las más importantes. En los cilios auditivos, también recuerden que de nuestros conductos auditivos externos, a veces ocupamos nosotros este elemento llamado hisopo o cotonete, como lo llamemos en nuestros países, pero eventualmente donde hay cilios hay secreciones, ¿sí? Entonces, en el tema auditivo también tenemos el cerumen que nos permite esto también, no hacer tapones de cerumen y todas esas cosas. Se ha dicho de paso, los otorrinos siempre nos dicen no se limpien la cera porque la cera generalmente nos ayuda más que a darnos problemas. Pero si yo tengo una ciliopatía, muy probablemente yo haga tapones de cerumen aparte de hipoacusias que son más complejas, ¿no? O yo le llamo hipoacusia a la mal llamada sordera, y de hecho se debe llamar hipoacusia, ¿sí? Entonces decíamos hipoacusias. El Usher tipo 1, como decíamos, es una hipoacusia profunda. El Usher tipo 2 es una forma más frecuente, por fortuna no es la más grave, pero sí es de moderada a severa, ¿no? Y la tipo 3 es una forma mixta de alguna manera, pero la más frecuente es el Usher tipo 2. Con la tipo 1 ya hemos hablado cuáles son los genes. Miren cuántos genes están descritos, pero son los genes más reportados, los que están ahí, la miosina 7A y el Usher 1C. Aquí están algunos de la tipo 2, sobre todo la Usherina, que es la más frecuente dentro de las de Usher. Como les decía, no es tan grave, por suerte es la más frecuente, es de moderada a grave, hay una hipoacusia, los niños nacen ya con hipoacusia, el habla no se suele afectar, pero la retinosis pigmentaria aparece entre los 10 a 40 años, mientras que en la tipo 1 es más temprano. Y el tipo 3 es la menos común. Se habla de que la hipoacusia aparece en pacientes menores a 30 años, no tan tempranamente. El habla es normal, es decir, el lenguaje está bien y la retinosis generalmente es más allá de los 20 años. Depende mucho y vuelvo a ahondar en el tema genético. No es lo mismo encontrarme y yo voy a decir, ya me encontré a la Usherina, ya sé que es un síndrome de Usher tipo 2 y sé que este no es tan grave, pero depende del tipo de variante genética que yo tenga ubicada en mi paciente para decir cómo le va a ir. Recuerden, el genetista analiza todo esto, el oftalmogenetista en este caso analizará todos esos detalles para que yo pueda eventualmente saber el pronóstico de la enfermedad. Acá no vamos a mencionar mucho más porque son los síntomas más frecuentes. Acuérdense, retinosis pigmentaria con la historia natural de la enfermedad que siempre hemos hablado, junto a una hipoacusia neurosensorial. El síndrome de Bardet-Biedl, por su parte, muy infrecuente, por suerte, uno en 120.000 caucásicos, pero depende, ustedes saben que existen áreas en el mundo en donde es más frecuente una enfermedad que otra. 21 genes reportados nada más. La retinosis pigmentaria generalmente es una distrofia bastón-cono en la mayor parte de las veces y que asocian, miren esa niña con obesidad,
alteraciones, discapacidad intelectual, anomalías en dedos de las manos y en los pies, generalmente polidactilias. Eso que están viendo ustedes ahí, cuéntenlos, no son 5 dedos, son alteraciones de los cilios y que eventualmente son problemas tanto que pueden ser en las manos o en los pies. Generalmente decimos que son polidactilias que se llaman postaxiales. ¿Qué quiere decir postaxial? Que están después de los dedos más pequeños. Las preaxiales se relacionan mucho con el pulgar. Bueno, en Bardet-Biedl se ve de las dos, pero generalmente son más postaxiales. El pronóstico visual es muy malo relacionado con la retinosis pigmentaria. Miren nada más los genes que se encuentran involucrados, por eso es bueno hacerse un panel genético cuando lo necesitamos. El Bardet-Biedl, fíjense los genes que están relacionados con el problema visual. El Bardet-Biedl 1 generalmente es leve, el 2 suele ser muy grave, el 16 genera alteraciones renales, insuficiencia renal aparte del problema visual. Los que son puramente renales y no afectan tanto al ojo son el 6, el 10 y el 12. Y el 10 afecta más tempranamente incluso que el Bardet-Biedl tipo 1. Aquí solamente mencionar que puede haber también cardiopatías, las polidactilias posaxiales, ¿se acuerdan? El dedito más, no, no solamente es uno, pueden ser varios. Y también hay algo, perdón por lo grosso de la foto, pero asocian algo que se llama el hidrometrocolpos. La paciente es una mujer, se empieza a tener su regla, su regla, su regla, y no sale ese líquido menstrual y es algo como acumulativo, empieza a acumular el líquido menstrual. Entonces, cuando yo tengo una paciente que le detectaron un hidrometrocolpos, que tuvo sus menstruaciones, pero las menstruaciones se estuvieron acumulando, no salen, no salen, no salen, uno debe sospechar generalmente este tema relacionado justo con Bardet-Biedl y otra ciliopatía llamado el síndrome de McKusick-Kaufman, que es muy del hidrometrocolpos. El diagnóstico, como ustedes saben, lo que ya hemos dicho, la retinosis, la polidactilia, la obesidad, discapacidad intelectual, problemas de fertilidad y anomalías renales. Em, lo que ya hemos hablado, creo que hasta el cansancio, no importa en qué porcentajes, pero en el 93% de las veces en un síndrome de Bardet-Biedl es la característica más importante o más frecuente, por lo menos, fíjense, la retinosis pigmentaria. Así se ve una retinosis pigmentaria tal cual la estuviera viendo yo en un paciente no sindrómico, por eso hay que tener mucho cuidado en la valoración clínica. Otras manifestaciones, el paciente tiene astigmatismo, estrabismo, el ojo se va de vacaciones, cataratas, daltonismo, edema y degeneración macular y atrofia óptica. El diagnóstico diferencial, por supuesto, se tiene que hacer con la forma más común de retinosis pigmentaria, perdón, la forma más grave de retinosis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber, que uno de los genes causantes de esta es la RPE65, relacionado, acuérdense, con la luxturna. Y al menos hay 21 genes implicados, no solamente tengo que diferenciar la de Leber, acuérdense que Leber tiene el signo óculo digital o signo de Franceschetti, que es el que se empuja los ojos y tanto así que se llega a lastimar la córnea, porque el paciente al hacerse esto por lo menos genera algo de estímulo visual. No sé, ustedes aplástense los ojos y van a ver que existe como una respuesta que hace el ojo frente a eso, pero el diagnóstico diferencial siempre va a ser frente a una retinosis no sindrómica, por supuesto, generalmente. Aquí están muchos casos clínicos que no voy a ahondar en ellos, solo para que vean cómo se ve la polidactilia postdaxial. Si le ven el dedito de más por allá en la mano derecha, el dedito de más tanto en pie derecho como en pie izquierdo. El síndrome de Alström, por su parte, un tema que asocia sobre todo mucho problema visual y cardiológico. Acuérdense que vimos una miocardiopatía dilatada, tienen problemas que nosotros si no identificamos bien en nuestros niños, que a lo mejor le ven que el signo principal en ese niño es los problemas visuales. Luego vemos que también empiezan a tener problemas cuando empiezan a jugar, a movilizarse, incluso tan tempranamente cuando toman el biberón o cuando están llorando,
ya se pueden ver alteraciones cardiovasculares. El síndrome de Alström relacionado también con temas de obesidad, como algunas de las ciliopatías. El síndrome de Joubert, ¿se acuerdan? Es un paciente hipotónico, es decir, muy guango, muy flojito, y que puede tener temas relacionados con este problema del cerebro y del cerebelo, que empieza a darnos problemas de ataxia. El signo del molar, ¿se acuerdan que es muy característico de esto? Tienen la retinosis pigmentaria, la polidactilia, en algunos casos muy graves del encefalocele, como Meckel-Gruber que vimos, y hay muchos genes implicados. El síndrome de Meckel o de Meckel-Gruber que llamamos, por suerte es muy infrecuente, pero créanme que hemos tenido casos en el Ecuador. Entonces, eh, de seguro en países que son más densamente poblados, seguramente también habrán. Hay un gen que es el de Meckel-Gruber syndrome, el MKS1, y como les decía, es un tema muy grotesco. Senior Loken y Meckel-Gruber son los más graves. Eventualmente son niños que ya no nacen o que si nacen tienen un pésimo pronóstico de vida. Hay de la ciliopatía en general y malformaciones del sistema nervioso central. La mayoría mueren dentro del útero y por eso es que se puede dar. Fíjense, esta diapositiva es importante para que vean la diferencia entre la nefronoptisis relacionada, perdón, nefronoptisis, tenemos a Meckel-Gruber y tenemos a Bardet-Biedl. Son síntomas muy parecidos. Las ciliopatías en realidad son muy agresivas. Fíjense, muchos de ellos pueden tener incluso el paladar hendido, que podemos vernos en algunos pacientes, defectos cognitivos, déficit intelectual, alteraciones hepáticas, obesidad, todo lo que hemos venido conversando. Mírenlo, el situs inversus, ¿se acuerdan que les mencionaba de alguna manera? Joubert y Meckel-Gruber tienen situs inversus. El corazón fue a parar en el otro lado o a veces el hígado y el vaso se cruzan. Tienen el vaso a la derecha y el hígado a la izquierda, totalmente al revés. En esos casos uno debe sospechar siempre una ciliopatía. El síndrome de Lowe no vamos a mencionar tanto porque no es tan frecuente. Senior Loken sí, que es un paciente que, como les decía, tiene una amaurosis congénita de Leber. El paciente está incluso picándose los ojos con el signo de Franceschetti, pero más adelante en la vida resulta que también tienen un problema renal. Entonces, por eso hay que hacerlo a tiempo. El síndrome de Cohen, algo muy infrecuente. Tuvimos un paciente, de hecho, publicado por el grupo del doctor Juan Carlos Centeno y doctor Oscar Chacón, que tuvieron un diagnóstico de estos. Fue, la verdad, buscando una retinosis pigmentaria que no tenía ni pies ni cabeza. Se le hizo un estudio, me parece más enfocado, creo que fue un exoma. Ustedes saben que nosotros nos manejamos por paneles y luego por exoma. Y el gen BPS 13B es bastante infrecuente. Hay una distrofia de retina. Tienen los pacientes microcefalia, miopía, retraso del desarrollo psicomotor o déficit intelectual más adelante, hipotonía y una facies característica, sobre todo las cejas arqueadas, es lo que más nos llama la atención. Polidactilias con tallas bajas, pacientes con dedos de más y que con tallas muy complejas, la displasia condroectodérmica o el síndrome de Ellis-Van Creveld, que también se puede ver acá. En resumen, de todas las ciliopatías, ¿qué nomás me puedo encontrar? Este cuadro era buenísimo para cuando, eh, es bueno más bien para conocerlo cuando hacemos un resumen de todas las ciliopatías y qué es lo que encontramos en cada una de ellas. Aquí está el cilio, o más bien aquí están las células de los fotorreceptores y cómo se pueden ver los síndromes de ciliopatías. Aquí ustedes pueden ver del lado izquierdo, ahí están todas las que hemos conversado: Bardet-Biedl, Meckel, Gruber, nefronoptosis, Joubert. Acá hay uno de Cartagener que es más bien un tema relacionado un poco diferente, pero no tiene que ver con distrofia de retina, por eso no lo hemos tocado por aquí. Y estas son las listas de los síndromes, asimismo, los genes que se han reportado, las alteraciones más reportadas. Y esto es importante, fíjense que luego con esto que tenemos nosotros, gracias al progreso de la tecnología, tenemos el Next Generation Sequencing, que muchas personas todavía no ven la utilidad de esto, pero es muy importante reconocer que la secuenciación masiva
la secuenciación de siguiente generación que la llaman, es demasiadamente importante. Es decir, si es que yo no tengo algo con el panel y sigo sospechando y una retinosis pigmentaria me dice eso, tengo que seguir a los exomas completos. Aquí está Whole Exome Sequencing o el WES, que también es una de nuestra artillería dentro de todo esto. La evaluación y el diagnóstico será idéntico, una no sindrómica que una sindrómica. Y el diagnóstico diferencial, ya lo decíamos, hay que hacerles con las no sindrómicas, hay que hacer con temas infecciosos como una sífilis, citomegalovirus, enfermedad de Lyme, em, enfermedades sistémicas que puedan tener pérdidas visuales, por ejemplo, la sarcoidosis, un lupus eritematoso sistémico, que son temas autoinmunes, deficiencia de vitamina A y, por supuesto, traumatismos que hayan tenido que ver con la retina. Actualmente no está recomendada la vitamina A de entrada, ustedes ya lo saben, sea sindrómica o no sindrómica, hay que saber cuál es el gen que se encuentra afectado para saber si tenemos una terapia génica. Por ejemplo, ya saben ustedes, hablamos en mayo, vi ahorita que estaba revisando en mayo, nos vimos la última vez, me parece, ya tiene tiempo, estamos ya en octubre prácticamente, hace 5 meses, revisamos todas las terapias actualizadas en esto. Se ha dicho de paso, la que está avanzando un poquito más en las sindrómicas es la Usherina, que es la mayor causante de Usher tipo 2A, ¿sí? Y hay las que por supuesto están en investigación, las de células madre, que hasta el momento no tienen nada de confiabilidad. El tratamiento muchas de las veces es más sintomático, yendo directamente a la retina para saber si es que yo puedo utilizar algo que me pueda servir. Por ejemplo, el factor neurotrófico ciliar, que me pongan en mi retina algo que me ayude a que funcionen mis cilios, que funcionen nuevamente mis conos y mis bastones, pues todo eso va a mejorar. El pronóstico todo dependerá, no importa, bueno, sí importa más bien de cuál es el gen implicado, cuál es el diagnóstico etiológico, y de eso dependerá el estudio genético, dependerá del patrón de herencia, eventualmente las ligadas del X, la pérdida visual es más severa y agresiva, y los estudios genéticos son los que me facilitan estos. Hay algunas otras enfermedades como la enfermedad de Batten o la lipofuscinosis cerebroneuronal tipo 3. Esta asocia también una retinosis pigmentaria, pero es un tema metabólico que eventualmente también se estudia conjuntamente con las de retina. El síndrome FARC, que asocia alteraciones auditivas, polineuropatía, ataxias y cataratas. Y entonces, creo que volando, mil disculpas, a veces tengo que volar de esta manera, pero creo que les he podido sintetizar un poquito las distrofias hereditarias de retina, al menos las que son sindrómicas, que ustedes ven que existen más. No puedo ahondar en cada una de ellas porque nos echaríamos un seminario completo de una semana para poder hablar de cada una de ellas a profundidad, pero sí que ustedes a lo mejor conozcan ustedes mismos dentro de todos los que estamos, 17 participantes. Hoy no hubo tanto una participación masiva como suele ser, pero pues todo sirve, ¿no? Y yo lo hago con todo el cariño, siempre me comprometo cuando lo hago con Gerardo y con todos los coparticipantes. Me encanta compartir esto con ustedes y espero que ahí siempre quedan algunas señales, ¿no? Si veo un paciente obeso con insuficiencia renal, con problemas auditivos y que asocien el problema visual, hay que pensar en ciliopatías y que tenga una retinosis pigmentaria o problemas de distrofias hereditarias de retina y a su vez algún otro síntoma, algún otro signo que sea muy evidente, hay que pensar en los cilios y descartar que se trate de temas sindrómicos y lo más importante, detectar a tiempo y la etiología mediante el estudio genético, porque así yo puedo saber el pronóstico. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho la atención, yo sé que es demasiada información incluso para nosotros, pero esto igual queda grabado, lo hemos platicado con Gerardo, entonces lo pueden ver las veces que sean necesarias y si ustedes tuvieran alguna duda, aquí están nuestros medios de contacto, estamos en redes sociales, procuramos estar en todo lado, entonces a sus órdenes siempre y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rodas. La verdad que es un gusto y un placer tenerlo aquí entre nosotros porque siempre trayéndonos la mejor información y qué más que aquí
aquí en nuestras manos. Bueno, Muy pues si usted nos los gracias. permite, 15 minutos de preguntas y respuestas. A Claro que ver, sí. sí, y Sí, bueno, sí, sí, muchas sí. gracias, gracias. Vamos a ver quién tiene su primer pregunta, que sea de 2 minutos, sea puntual. A ver, Tenemos algunas en el chat, si es que no hay alguien. ajá, vamos a En ver. el chat, si ustedes gustan, igual vamos viendo la de Consuelo León. Dice, Sí, mi diagnóstico para saber si en la actualidad hay alguna investigación, la paciente Consuelo León Joya presenta probable heterocigosis compuesta de las variantes patogénicas, en secuencia del ABCA4 asociadas con enfermedad de Stargardt a la retinosis pigmentosa 19 y con la distrofia cono-bastón tipo 3, con un patrón de herencia autosómico recesivo. Por otro lado, no se evidenció la presencia de variantes en el número de copias que previamente no hayan sido descritas como benignas, probablemente benignas o variantes frecuentes. Consuelo León dice, gracias si me pueden explicar. A Retinosis Paraguay, un cariño enorme, muchas gracias. La conferencia lo hago con todo el cariño que les tengo y a toda Latinoamérica. A ver, en este tema de lo que nos está comentando Consuelo, habría que valorar las variantes genéticas. Esas dos variantes genéticas, sí, ahorita en realidad no existe ya la manera de hablar de probables. Ya como ustedes han visto, muchos sí, estudios genéticos tienen esa característica de venir como el tema de incierto, ¿no? Entonces, ahorita ya no nos podemos dar el lujo de que los estudios genéticos sean inciertos. Los estudios genéticos siempre tienen que darme un resultado, ya sea hacia benigno o hacia patogénico. Entonces, cuando yo tengo esas variantes, yo tendría que estudiarlas muy profundamente in silico para saber si son benignas o son patogénicas. Si es que son patogénicas, ya está el diagnóstico. Si va a ser una enfermedad de Stargardt relacionado con ABCA4, habría que ver el fondo de ojo, habría que ver el electroretinograma para ver si es que realmente es una distrofia cono-bastón o un Stargardt, o una distrofia macular propiamente. Habrá que ver campimetría o CT, o sea, ustedes saben cómo es esto de juntar todo para poder evaluar. Y luego, el estudio genético solito no me puede dar un diagnóstico muchas de las veces, tiene que ser conjuntamente con otras cosas. Ahora, si es que mi estudio in silico, es decir, el que yo hago aquí en la computadora, me dicen que esas variantes son benignas o que son inciertas, yo necesito a fuerza esas variantes buscarlas en los familiares. Es un proceso que se llama segregación familiar de las variantes genéticas. Muchos de mis pacientes me dicen, doctor, no, no le creo, otra vez de estudio genético después de que ya le hicieron al paciente y yo les digo, créanme. Sí hay que hacer un estudio genético en los familiares, sobre todo en los responsables de la información genética. Si yo tengo dos variantes genéticas en ABCA4, quienes me dieron esas variantes genéticas fueron mis padres. Entonces yo tengo que estudiar a mis padres. Si mis padres no están, tengo que estudiar a mis hermanos. Si ya no están mis hermanos o no tengo hermanos o ya no tengo padres, ¿a quién podría estudiar? A mis hijos. Siempre los familiares de primer grado nos dan respuestas frente a un estudio genético que no está tan claro. Entonces, yo siempre les digo, por favor, denme la oportunidad. Es el último paso del proceso que les voy a acompañar. Si tengo una variante genética y no la tenemos clara, es incierta o es probablemente benigna o probablemente patogénica, necesito la información en los familiares de primer grado para saber cómo está en ellos. Si yo siempre les digo, los contextos son fáciles. Las variantes genéticas están en Consuelo. Ella tiene dos. La enfermedad es autosómica recesiva. Necesito saber si están en las dos copias para efectivamente saber si la enfermedad se está presentando, la enfermedad de Stargardt o la distrofia cono-bastón. Bueno, eventualmente. La cosa es que una de estas copias vino de papá, una de estas copias vino de mamá. Entonces yo necesito saber si los papás son portadores. El papá es portador de esta, la mamá es portadora de esta y los papás no son enfermos visualmente hablando, ya está. Ellos son portadores. Y le tocó a Consuelo, le tocó la enfermedad, la mala de papá y la mala de mamá. Ahora, ¿cuál es el otro contexto? Que yo no me encuentre las variantes genéticas en sus padres. Puede pasar que estas sean variantes genéticas que se producen de novo y que no las heredó de sus padres.
puede ser otro caso. Eso con las enfermedades recesivas, a veces con las dominantes, que son las segundas más frecuentes, depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, una enfermedad de Best, que es una maculopatía igual, esa es dominante. Pero si yo la tengo en mi paciente y no la tengo clara con la variante genética, tengo que buscar en los padres, o en los hijos, o en los hermanos. Y si me encuentro una persona sana que tiene la misma variante genética y esa persona está sana y mi paciente está con la enfermedad de Best, el estudio es negativo. Pero si me dice, ¿sabe qué? Mi hermano, mi papá, mi hijo también tiene enfermedad de Best. Voy a buscar esa misma variante genética en esa persona enferma y si me la encuentro ya está el diagnóstico, el estudio es positivo. ¿Sí? Entonces, ahora hemos tratado de simplificar. El trabajo que tenemos actualmente es tanto en volumen, como les digo, que tratamos de simplificar de esa manera y explicar de una manera un poco más sencilla, sin meterme en tanta ciencia de que el heterocigoto compuesto, que el homocigoto, que el heterocigoto simple, no, solamente con estas formas. Y ahí creo que el paciente me ha captado más y me da más luz, porque en realidad, como les digo, a la fecha creo que somos las personas que en el Ecuador estamos haciendo las cosas de una mejor manera. Lo digo con mucho orgullo porque los colegas cada vez piensan más, los colegas cada vez confían más y los pacientes, pues, que son nuestra parte más importante, pero el paciente casi, casi nunca viene directo a genética o a oftalmogenética. Entonces, a quien me tengo que ganar es a mis colegas para que ellos manden los pacientes y que lleguemos a diagnósticos tan precisos. Muy buenas noches. Sí, adelante. Sí, bueno, yo tengo una rapidito, sé que el tiempo es muy valioso y tengo una pregunta que desde mucho tiempo y es la resequedad de mis ojos, el por qué y por qué nunca me la han podido quitar. Ok, en algunos casos, bueno, Benjamín, no sé si haya también asociación o haya algún tema de retinosis pigmentaria asociada o algún tema de distrofia hereditaria o solamente es el tema de resequedad ocular. No tengo retinosis pigmentaria. Ok, entonces, Ujú. asociado a esto, generalmente uno tiene que ser muy prudente porque en el tema metabólico del ojo, la lágrima, que suena tan sencillo a veces decir la lágrima, tiene también un metabolismo muy importante. Ahora, si yo tengo distrofia hereditaria de retina, una retinosis pigmentaria, sea cual fuere, necesito saber si es que este tema de una resequedad ocular es parte de este proceso o también puede ser que sea parte, perdón, voy a retirar aquí los mensajes, o puede ser que sea parte de alguna otra cosa adicional. De tal manera que eh, esta parte adicional tendría que verse con la parte, no sé, autoinmune tal vez. No sé si en algún momento, como dice, no me la han podido quitar. Seguramente le habrán mandado ya la hipromelosa, las lágrimas artificiales, todo este tema. Y la Sí. cosa es que la resequedad ocular no se va y puede ser que haya algún tema de base. Acuérdense que estamos frente a enfermedades infrecuentes asociando las retinosis pigmentarias, pero hay otras enfermedades que pueden ser un mundo diferente y que sí son más frecuentes que estas. Yo le hablo de un lupus eritematoso sistémico, le puedo hablar de un síndrome de Sjögren, que esto asocia mucho problema también con la resequedad ocular. Puede ser un tema autoinmune que a mí, si yo fuera su médico, estuviera sentado frente a usted, Benjamín, yo le pediría toda esta parte autoinmune también para descartarla, porque como le digo, incluso yo haciéndome mala fama a mí, las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes que las que estamos hablando en este momento. Pero una pregunta bien importante también, y muchas personas me dicen, porque lo que pasa es que yo, en cuanto yo enciendo mi celular, contesto una llamada, y es ahí cuando empieza mi resequedad tremenda y ya no se me quita hasta dentro de 2, 3, 4 horas, incluso me dura ya todo el día. Tengo que Tiene estar que ver siempre mucho. alejado eh, del teléfono. Correcto, correcto, Benjamín. Las pantallas cada vez están siendo más importantes en el sentido de que se está restringiendo cada vez más la pantalla
hasta que yo no tenga una buena protección ocular. Si yo tengo una distrofia hereditaria de retina, lo que siempre les he dicho, la retina no está dañada en el 100%. No está dañada en el 100% a menos que sea una maurosis congénita de Leber, que en ese caso el electroretinograma está totalmente como cuando se muere una persona y le están haciendo un electrocardiograma, el electroretinograma es igual, abolido completamente. De tal manera que las pantallas cada vez estamos viendo más problema, pero como le digo, sería ver siempre la parte de base, porque ante una distrofia hereditaria de retina, y yo ver la pantalla o estar ahorita ante la compu unos minutos, una hora quizás, probablemente eso no tenga por qué dejarme a mí los ojos así. Entonces, por eso digo, deberíamos estudiar otras causas de resequedad ocular para ver si es que esa en realidad estamos dentro de un mismo contexto de la distrofia y tanto así está el problema, o si no, pueden ser causas secundarias junto a las cosas que son más frecuentes. Entonces, en este caso, esperar mi examen genético y desde ahí, pues, ver si se puede a llegar a Yo creo otra que conclusión o el por qué, ¿verdad? exactamente, estudio genético y yo aprovechando que se está haciendo estudio genético de distrofias hereditarias de retina, yo pediría, yo siendo genetista, a veces ubico mucho el contexto de mi paciente, entonces si vino por una distrofia de retina, pero me dice, no, sí sabe que mi hermana, mi hermano, mi madre, mi padre tuvieron cáncer. Aprovecho yo el estudio genético y ya que le voy a tomar una muestra de sangre y le voy a hacer un estudio genético, el costo no va a cambiar. Yo le estudiaría en el caso de Benjamín y de acuerdo a la historia que me cuenta, yo le estudiaría todos los temas autoinmunes y autoinflamatorios que también tienen su componente genético. Y también si es que ahí no sale nada, probablemente que su reumatólogo, su inmunólogo, su alergólogo también le eche un ojito, su oftalmólogo él es el que, él o ella debería descartar toda esa parte de la resequedad ocular, buscando que sea una causa diferente a la distrofia de retina. Muchísimas gracias. Estaba escuchando lo que estaba platicando y eso que dice usted, que cuando va un oftalmólogo y nada más le mandan a sacar fotos del ojo y él nada más le dicen, ok, muchas gracias, gusto en conocerte y ya es todo. Pero Exacto. entonces tienen que ubicarse bien en el Actualmente hay problema, mucho pues. por hacer en las pláticas previas. Hemos dicho muchísimo que antes justamente lo que decían, disculpe, lo que usted dice es la historia de muchos pacientes, lamentablemente, y realmente hoy se puede hacer mucho más a partir del estudio genético, porque ustedes saben que si ya tenemos 15 genes que tienen tratamiento de terapia génica y que esto va a seguir aumentando con el tiempo, ¿cómo es que un oftalmólogo no actualizado no me puede dar esas buenas noticias? Entonces, hay que ir donde oftalmólogos, no jóvenes, sino oftalmólogos que les guste actualizarse, porque los jóvenes a lo mejor sí tocaron esta parte y la conocen. Pero créanme que incluso a mí aquí en esta ciudad me ha tocado ver y escuchar de oftalmólogos jóvenes que yo pretendería que estén bien formados. No voy a mencionar obviamente nombres ni países, pero me han dicho, ¿para qué va a gastar plata en un estudio genético? No tiene sentido. Y luego, con esos mismos pacientes, como vienen con esa mala vibra, en ellos son los que encontramos más aún diagnóstico genético. Seguro. Muchísimas gracias y muy amable. Gracias, Ok, Benjamín. muchas gracias. Bueno, en este momento tenemos la intervención del señor Gerardo, presidente de Revivan, para dar las palabras de agradecimiento Tengo la mano a levantada de nuestro Henry Guío por si no sé. Tenemos la mano levantada de Henry Guío por si igual A ver, quisieran. ¿sí? Si nos da otros minutitos entonces, doctor. Sí, 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 no se preocupe. Ok, gracias. A ver, el señor Henry. Me lo activó el micrófono. Listo, Henry. Adelante. Activado tu ¿Hay una micrófono. pregunta más por el señor Henry? Mientras se anima Henry para Ya, no dejar hola, ¿Ya? nada fuera. hola eh, Agustín, buenas noches. ¿Me ok, oyes? Henry, qué gusto. Sí, qué gusto, hermano. Primero, feliz por el nacimiento de tu bebé. Eso nos alegró muchísimo. Se nota, hermano, se nota que hacía falta ahí con tu niño, hermano. Nos alegramos muchísimo.
Pero, Muchísimas gracias. y Gracias, Henry. un abrazo, Mercy. Es una Gracias. pregunta. Tú Ujú. mencionaste el Hola. senior looking. Aquí en Colombia Vamos tenemos una región que a se buscar llama ahorita Boyacá. rapidito. Ahí ¿Cómo le hay hago un pueblo que es para platicar? genesano. Porque yo veo que Hay levantan una como pareja de, una manita. hay una Lina pareja Díaz, de porfa. hermanas, Ajá. hay una pareja de hermanas campesinas muy, muy, muy inteligentes, 25 y 20 años, y tienen senior looking y Ah, nadie les da respuesta. Yo casi me atrevo para decirles, llámenlo a él. Lo que pasa es que ellos dicen, no tenemos el dinero para cancelar una consulta, pero llevan mucho tiempo. Van a que les hagan diálisis allá en su pueblo. Su hermana en este momento tiene la cara paralizada, muchos dolores. Y yo dije, mira, yo voy a tratar de preguntarle, pero no prometo nada. No sé si puedo darles tu teléfono, manito. por supuesto. Ya sabes, Henry, que con todo gusto. Claro que sí, si es del tema, hacerlo el tema social, que es lo que procuramos siempre hacerlo, y si tenemos que hacerlo más profundo todavía, con todo el cariño, no hay problema. Vale, vale, es senior looking, lo que ellas tienen. Y tú Señor lo Lo. mencionaste, y aquí nadie les ha dicho nada, mano. Entonces, pero bueno, una vez más, me alegro mucho por lo de la niña y muy amable, Agustín. Tú eres una bendición de Dios. Dios te pague, Henry. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Lo mismo, hermano. Tenemos Aquí la hay manita una pregunta. arriba y otra Dice, cosa arriba. ¿el síndrome de Bardet-Biedl se ha visto asociado a problemas musculares o nerviosos, no necesariamente ligados a ataxia? De antemano agradezco la respuesta. En efecto, Bardet-Biedl, al ser una de la segunda ciliopatía más frecuente, se ha visto asociado a muchas cosas, no solamente a las que mencionamos. De hecho, la mayor parte de las veces es lamentable, pero son pacientes que parece que van a hacer todo. Dios mío, son un libro de medicina interna y de oftalmología cada uno de nuestros pacientes. Entonces, es un poco difícil por ese motivo, pero siempre hay que tratar de entender la fisiopatología de cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué un paciente hace unos síntomas y por qué otros no? Dice, es tan clara y sencilla la mera como explica el doctor. Muchas gracias a todos nuestros queridos amigos de Paraguay. Y por aquí no tengo más preguntas. No sé si igual hayan más manitos levantadas y quieran conversar. Me Ah, parece que no. está Lina, Sí, es la hola, que dijo el buenas micrófono. noches. Hola, Ah, Lina. Adelante, por favor. sí, yo soy, tengo 55 años. Ajá. Bueno, yo aún no me he hecho el examen para ver qué tipo de genética. Ujú, Pero yo sí tengo, pues todos los síntomas de la retinosis. Yo no veo en la oscuridad desde niña, desde muy pequeña. ujú. Y tengo un hijo con el mismo problema, un hijo de 33 años. Ok. Este, no nos hemos hecho el estudio, pero mi pregunta es, antes de, ¿puedo yo, los antioxidantes o la luteína, zeaxantina, sí nos ayudan a nosotros, podemos apoyarnos en eso? Sí me voy a hacer el estudio porque, pues sí necesito todo lo que usted ha explicado. Pues sí, Ujú. sí, es indispensable que tenemos que hacernos, ¿no? Nuestro estudio. Más que seguro, Lina, porque en realidad, más que nada, porque ya no estamos viendo solamente en una persona. ¿Cómo Ujú. veo las cosas así? Yo haciendo el árbol genealógico seguramente voy a pensar directamente en una distrofia hereditaria de retina autosómica dominante. No lo sabemos todavía con seguridad, pero yo sí pensaría en eso. Tenemos una mujer afectada, un hombre afectado y Mi abuelo y mi generación y papá, dos perdón, mi abuelo y generaciones. mi padre. Ujú, abuelo y padre, no, pues más aún, cuatro Sí, generaciones ya, y entonces yo sí sospecharía más en una autosómica dominante. No sabría decirte si es que es un tema sindrómico o no sindrómico todavía, pero sin duda el estudio genético ahí aclararía muchas cosas, conociendo fondos de ojo, OCT, campimetrías, electroretinogramas, o sea, sí. paciente para oftalmología y para genética. Ahora, sí, el estudio genético sería indispensable y
en la historia clínica sería muy importante saber desde qué edades empezaron esto para poder saber lo del huevo y la gallina, que nuevamente lo comento. Pero sí, sin duda, todos los estudios siempre nos llevarán a un estudio, más bien a un diagnóstico preciso y ojalá que el diagnóstico tenga algún tipo de tratamiento. Sí, muchísimas gracias. Sí, porque mi temor es de que ya tengo un nieto. Mm, Tuve 2 hijos, pero la niña sí ve, o sea, no tiene problemas más que creo que de cuando las letras no las ven las chiquitas. ujú. Este, pero Siempre, sí ven en la noche. O sea, ellos sí ok, ven en la noche, tanto mi nieto como mi hija, que mi hija fue la que no tiene el problema. Y claro, bueno, ahorita afortunadamente mi nieto no. es Se ve correcto. que sí ve en la noche. Todo depende de la historia natural de la enfermedad. Además, esperemos que no, ¿no? Pero sí hay que identificar el gen en la familia y de acuerdo a eso se hablan de pronósticos, de riesgos. Todos los familiares deberían estudiarse. Siempre hay que empezar con un paciente, es lo que yo siempre digo. No hagan estudios genéticos. A veces vienen toda la familia y me dicen, me vengo a hacer mi papá, yo, mi hijo, y piensan que va a hacer un estudio genético el caro a toditos. Y no es así. Siempre tenemos que identificar a la persona más idónea para hacer el estudio. En esa persona identificamos el gen si tenemos la fortuna y eso que encontramos en esa persona, es decir, en este caso es Lina. Lina, yo le haría el diagnóstico y luego me iría con los padres, luego me iría con los hijos, con los nietos, si es que el diagnóstico es positivo. Pero Sí. se hace la segregación familiar que habíamos hablado al fin. Bueno, sí, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias, doctor. Buenas noches, Gracias. doctor. Soy Tomás de Honduras. Hola Tomás, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, doctor, me diagnosticaron la enfermedad de Stargardt. Mm, Bueno, solo paso a comentarle que, bueno, ya está chequeado en chequeo médico. Bueno, somos 3 hermanos, ellos están bien. Mis padres tampoco tienen enfermedad, ni mis abuelos, ni mis tíos. Bueno, solo salí yo de, digamos, de mi familia y bueno, mi pregunta es sobre el desprendimiento de la retina, doctor. ¿Cuáles ujú. son los síntomas y si hay algún tratamiento para, o sea, para evitar eso? Ok, perfecto. A ver, ahí el desprendimiento de retina, hay veces que esto se puede relacionar más o menos lo mismo que hablábamos con Benjamín. Esto se puede relacionar un poco con la parte de la distrofia, no siempre, pero un desprendimiento de retina, por supuesto, es una incapacidad porque es tal cual, la telita que tenemos atrás del ojo, el desprendimiento de retina, es que me bajen la telita, bajo el telón, que se haya desprendido en algún lado. Esto se ve con mucha más frecuencia en temas diferentes. En temas genéticos, yo lo puedo decir, se ve en una enfermedad que se llama enfermedad de Norrie. Entonces sería como siempre les digo, la evaluación me dice que tiene ya muy bien hecho el chequeo. Si no hay una distrofia de retina y más bien es el desprendimiento, hay que evaluarla por dos eventos, el tema reumatológico y el tema de alguna manera traumático, genético, porque a cualquiera de nosotros se nos puede salir o desprender la retina por un golpe. Pero si es que se desprendió solita, hay que ver muchas causas y entre esas causas están las genéticas. Entonces, valdría mucho la pena que igual ponga a consideración de su médico oftalmólogo, dependiendo cuál ha sido el contexto de que se estudie esta parte genética, porque cuando el desprendimiento, como repito, es totalmente solo, sin algún golpe de la cabeza, sin una caída, sin un golpe del ojo, no debería desprenderse la retina. Entonces, hay muchas otras causas y la idea es abordarlo de la mejor manera. Dice que Muy Esta está bien. pregunta ¿Quién? es más fría. Teresa, sí. A ver, Buenas noches para todos, doctor Rodas, muy buenas noches. Hola Teresa, buenas noches.
Bueno, yo soy la mamá de ya un joven adulto, tiene síndrome de Usher tipo 1, pero yo lo que le quería preguntar es que últimamente se está presentando enrojecimiento de los ojos. Le mandan gotas para la resequedad, pero parece que esas gotas lo empeoraran. Yo se las suspendí para ver qué pasaba y mientras no se las he aplicado, sus ojos no se han vuelto a enrojecer. ¿Qué, qué cree que es lo que está sucediendo en este caso? A ver, el síndrome de Usher es un síndrome absolutamente, dijimos, ¿no? El más frecuente de todas las ciliopatías, es decir, de las distrofias hereditarias de retina sistémicas o sindrómicas. Entonces, acá cuando yo tengo incluso el proceso del metabolismo, volvemos a algo muy similar a lo que hablábamos de los temas autoinmunes. Sin embargo, acá se nota que me pongo el medicamento y más bien lo estoy rechazando. No sé si tenga el medicamento hipromelosa o son lágrimas artificiales, pero Le eh, mandan hialuronato sódico al ok, 4%. tiene entonces ácido hialurónico. Ese hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy denso de alguna manera junto con la hipromelosa. Entonces, si estamos hablando de que si es, hay un problema de cilios, que los cilios tienen nuestros fotorreceptores, conos y bastones, y encima es del tipo 1, que como lo habíamos platicado, Usher tipo 1 es el más severo de los síndromes de Usher. Entonces, yo no puedo ocupar así sin mesura, es decir, así a lo, sin cautela los medicamentos, justamente por este tema. Entonces, si veo que más bien un medicamento está evitando el eritema, el medicamento me causa un efecto adverso que es el eritema en todo el ojo, es mejor no ocupar. Y aquí yo sí le recomiendo que eventualmente vaya con un médico que sea por lo menos de córnea y segmento anterior para que él identifique, él es oftalmólogo, ¿no? Pero que tenga esta subespecialidad en córnea y segmento anterior para saber qué es lo que está pasando. A lo mejor es el tipo de medicamento, a lo mejor está haciendo como el efecto adverso, se me hace que es por ahí, pero si tiene ojo seco, hay que encontrar el motivo o más bien la mejor solución a ese ojo seco. Ya estamos viendo que el ácido hialurónico no es la solución, entonces eh, un corneólogo y segmento anterior nos ayudaría mucho en este aspecto. Sí, porque el medicamento fue mandado por una retinóloga. Ujú, exactamente. Y la retinóloga está como solo pensando allá atrás. Por eso le digo, sería importante que un médico que sea el especialista en la de la mitad del ojo para adelante, el corneólogo y segmento anterior, él sea el que vea por qué motivo, porque al final del día el ojo seco no tiene nada que ver con la retina. Por eso la pregunta con Benjamín. El segmento posterior es pura retina y vítreo. Y entonces el tema de la lágrima y el tema del segmento anterior, y más aún frente a un diagnóstico de una distrofia de retina tipo Usher, tipo 1, es mejor que incluso, y es hasta un poco paradójico, uno diría, pero es oftalmólogo, el médica, él sabe de la enfermedad o ella sabe de la enfermedad de allá atrás del ojo, pero el ojo, hasta el ojo ya se segmentó y ya solo falta que hayan los lagrimólogos, los pestañólogos. De verdad que está demasiado segmentado el ojo y por eso hay tantas subespecialidades. Yo le recomendaría un especialista en córnea y segmento anterior. Ya. Gracias, doctor. Y otra pregunta, disculpe, esa ya es personal mía, yo soy la mamá de él, Ujú. pero yo he tenido, primero tuve, ¿por qué se presenta perforación de la retina? Yo tengo dos cirugías, ya una en el ojo derecho y la última fue una perforación de retina en el ojo izquierdo, en la parte más alta, más superior, que incluso el retinólogo que veía a mi hijo se angustió y me sometió inmediatamente a cirugía.
porque le dio temor de que hubiera desprendimiento de retina por estar tan alta la perforación. Entonces yo siempre me he preguntado cuál es la causa o qué motiva o por qué se produce la perforación de retina, porque es que ya ha sucedió primero en el ojo derecho y luego sucedió en el ojo izquierdo. Claro, en ese caso, si es que no hay el antecedente traumático, que es lo más frecuente, a los No, oftalmólogos les encanta el tema de los golpes, los traumas y todo eso para mejorar esa parte, pero acuérdense que el desprendimiento de retina también es como un proceso y muchas de las veces en ese proceso se va dando perforaciones, pueden ser chiquitas o perforaciones grandes, que al final del día pueden determinar que el proceso final sea un desprendimiento de retina. Esa parte sí que la tiene que ver totalmente el retinólogo o retinóloga que ya le está viendo, porque las causas son las que ya le decíamos, no sé si era con Tomás, que decíamos, son causas regnatológicas, que son causas que independientemente de golpes, se desprende la retina o se perfora la retina, y en esas causas están las genéticas, no solamente está la enfermedad de Norrie, están muchas otras más que sería importante depistarlas también con ustedes. ya. O sea, ahí no tiene nada que ver que sean procesos infecciosos, porque me parece que uno de los médicos que a mí me vio una vez, yo le hice la pregunta, me dijo que el motivo podía ser por infecciones, o sea, como si fueran cosas gripales o algo así. Pues yo me quedé así como pensando y me quedé como con esa duda, como que no, para mí no fue una respuesta como tan creíble, entonces por eso le estaba haciendo la pregunta, o sea, Dentro de las causas, por supuesto, siempre como les digo, yo me hago un poco de mala fama yo mismo, porque yo sé que los estudios genéticos o las enfermedades genéticas son las más infrecuentes. Sin embargo, siempre tienen que ir por lo más frecuente y dentro de las más frecuentes también están las infecciones. Pero siempre tiene que ser enfocado es decir, una gripa no me va a generar un desprendimiento, una perforación de la retina, exacto. tiene que ser algún tema un poco más severo. ¿Qué se me ocurre? Citomegalovirus, Epstein-Barr, que son virus que a veces los hacemos un poco más sistémicos, que pueden tener esos defectos oculares también grandes, pero los tienen que descartar todos. Y por fortuna, cuando les hacen a ustedes un estudio de la lágrima, ahí podemos hacer estudios virales, cultivos bacterianos. Esa parte es incluso mucho más sencilla para el oftalmólogo que pensar en la parte genética. Pero siempre tiene que ir de lo más frecuente a lo menos infrecuente. Todos los estudios. Muy Bueno, amable, doctor Rodas, muy agradecida y de verdad mis más sinceras felicitaciones por su labor, por el trabajo que está haciendo, por el acercamiento hacia los pacientes. Con Para todo gusto. Ricardo, muchas gracias por también su trabajo. Felicitaciones y gracias Gracias, Teresa, muy amable. a usted, doctor. bueno, ahora sí, damos la palabra al señor Gerardo. Se encuentra por ahí, presidente Y de aquí me Repiva, para encuentro. dar cierre. Doctor Rueda, bueno, como siempre, muy oportuno. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí te Ok, escuchas. perfecto. Bueno, doctor Rueda, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Repivan. Como siempre, muy oportuna la información y de verdad es sorprendente cómo esta información nos lleva a conocer más cosas y otros casos totalmente distintos. Eh, Exacto. por parte de Repimán te agradecemos tu presencia y claro, una cordial invitación para próximas reuniones y pláticas para que nos sigas alimentando con la información. Quisiera pedirte un favor, si Claro. pudieras pedir esta conferencia dando un mensaje tuyo personal para todas las personas. Claro que sí, sin ningún problema hacemos, no sé, un audio, un video posteriormente para invitarles a que vean esta plática. Lo hacemos, tú sabes, Gerardo, lo hacemos de manera absolutamente desinteresada con el altruismo del caso. Entonces, todo se devuelve en la vida. Entonces, yo espero que esto sea algo bueno para ustedes y con eso yo no espero nada tampoco a cambio, sino nada más
el que ustedes reciban esa información, que se difunda esta información, que es información que no siempre es tan fácil accederla por lo infrecuente de las situaciones y todo. Y lo que decía, un aplauso a Gerardo y a todo el grupo y a todos los que están en el entorno, a Retinosis Paraguay, que igual veo que son muy activos, a Enoch Science, que no sé si está acá, pero por ahí me dijo, voy a citar a mis paisanos panameños. Yo soy su humilde servidor en estos temas, así es que lo que ustedes necesiten, créanme que ahí frente a todos siempre estoy. A veces tardo un poquito en contestar, pero siempre lo hago. Odio tener mensajes no leídos, entonces tengo un poco de obsesión con eso, pero siempre y a veces me demoro mucho. Gerardo es fiel eh, testigo de esto, porque hay veces que yo dejo el mensaje, pero no lo leo porque sé que es algo importante y luego cuando ya estoy revisando todos los mensajes digo, no, le contesté a Gerardo o siempre me pasa, pero créanme que yo estoy a sus órdenes. La idea es siempre ayudar y ayudar. Siempre creo que yo no tengo más en estos temas de vocación que ayudar y si es que se puede con esto, si se puede en otras situaciones como lo puntual que ahorita nos dijo Henry, por ejemplo, en lo que pueda, con todo gusto nos damos el tiempo, nos damos las maneras. Créanme que a veces lo que ha pasado con Bolivia, lamento mucho. Sucede que los vemos en consulta, pero ellos ya tienen un estudio hecho. Entonces, el estudio ya está hecho, el estudio está como a medias y ellos ya me han confiado mucha información, incluso el estudio genético, y les digo, lo que acabamos de hablar al último de la plática, muchas de las veces necesitamos indagar un poquito más en los familiares porque el resultado no es tan claro. ¿Por qué no es tan claro? Porque usualmente nuestros pacientes, nuestra Latinoamérica no está estudiada genéticamente, de tal manera que si me sale una variante genética y no está clara, que no es una que ya se reportó en Estados Unidos, en Europa, en alguna parte de Latinoamérica, pero que sea clarísima, que sea la causa de mi problema visual, hay que estudiar un poquito más. Y cuando yo quiero hacer eso con mis queridos amigos de Bolivia que ha pasado ese tema, tengo dos personas que les tengo siempre en mente, pero no he podido lamentablemente avanzar más. Una es Vanessa y el otro es, se me va el nombre, pero él es incluso súper proactivo, es influencer en su país. Entonces, me da mucha pena porque yo quiero avanzar más, pero los medios no me lo permiten, porque yo sé que se hicieron el estudio genético, me parece que en Argentina o en Chile o en algún lugar. Entonces, yo les digo, pónganme en contacto con sus doctores para que eventualmente yo pueda recomendarles, si es que yo mismo no puedo hacerlo, pues les recomiendo qué es lo que tienen que hacer ahora, pero no hemos podido hacer ese vínculo, quizás, y ustedes que son por quienes nosotros, a quienes nosotros nos debemos, que son nuestros pacientes, ustedes puedan hacer ese vínculo entre nosotros, que estamos en algunos otros lados, quizás, pero la distancia no siempre tiene que ser un problema. Entonces, la idea siempre es trabajar multidisciplinarmente. Nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de la información genética. Entonces, ojalá y que estos temas se puedan siempre, lo que procuramos siempre es enlazarnos más. Y yo esperaba verlos a lo mejor. Hubo, creo que un congreso, si no estoy mal, hubo en España y muchos de ustedes fueron y me dio mucho gusto verlos allá. Hubo ahorita uno en Cartagena hace un par de semanas, a ese sí pude ir. Quise estar un poco más presente, ver asociaciones de pacientes, pero no siempre es posible, por supuesto, esto. Pero la idea es que siempre estemos en contacto con los representantes, por ejemplo, con Gerardo. Yo siempre le avisaré cada vez que estemos yendo a dar alguna plática internacional o incluso nacional, para que ustedes siempre se junten. Y si así podemos juntar a sus doctores también, a lo mejor pláticas de ellos, que nosotros podamos estar allá. Esa es la única manera, solo difundiendo nos hemos dado cuenta que de boca en boca podemos llegar mucho más allá que difundir en redes sociales y diversas formas. Entonces, Gerardo, nada más agradecerte. Sé que siempre estás preocupado por los tuyos y muchísimas gracias por considerarme a mí como un elemento, como un método de difusión.
Para ello, en efecto, las retinosis o más bien las distrofias sindrómicas son un mundo diferente porque pues ya el paciente no es el mismo que siempre lo vemos con el problema genético visual y nada más. Son muchas otras cosas y que de hecho esas otras cosas son las que ponen en riesgo su vida. Al tener este tema visual es una incapacidad visual que es muy importante. Sin embargo, la otra parte es también lo que me dice Henry. Tengo dos hermanos con senior Loken dializándose, porque en efecto el problema es el que los puede llegar a complicar más es el tema renal, más no el tema visual. Entonces, lo mismo me pasa con pacientes con enfermedad de Alport aquí, que se parece mucho al Usher, porque tienen hipoacusia, tienen problemas visuales, pero también el Alport tiene insuficiencia renal. Entonces, a esos pacientes, pues, ahorita ya su calidad de vida con estudios genéticos, con manejos multidisciplinares, siempre son mejores. Eso es lo que procuramos con todos. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes por dejarme compartir este momentito con ustedes y siempre a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Rodas, y estaremos en contacto. Claro que sí, a sus